Y en esta sexta parte seguimos como último domingo sobre cómo interpretar la Biblia. Y hago una pregunta: ¿en qué se basa la fe del cristiano? ¿En qué se basa la fe del cristiano? ¿Cuál es la base de la fe del cristiano? Por supuesto, nosotros, espero que todos, digamos, en la palabra de Dios. Nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Pero si nuestra comprensión de las Escrituras está equivocada, ¿qué nos va a pasar? O sea, sí, la palabra de Dios es la base de mi fe, yo confío en las Escrituras y me rijo por las Escrituras, pero si mi comprensión de las Escrituras está equivocada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ver lo que dijo Jesús, que va a pasar en Lucas capítulo 6, versículo 39, 6, 39. Jesús le habla a los líderes religiosos de su época. Lucas 6, 39, y es un pasaje muy conocido. Y les decía una parábola, Jesús: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea que si yo soy un ciego y te guío a ti, te voy a guiar a un hoyo, o a un pozo, como dirían aquí, a un pozo. ¿Sí o no? O sea, porque soy un ciego y te voy a llevar por un lugar equivocado y tal vez a un pozo, como tal vez nos golpearemos contra algo, porque si tú también eres un ciego, si mi interpretación de las Escrituras, si lo que yo digo que hay que hacer está equivocado, pues te voy a guiar a algo equivocado. Pero si tú eres un ciego, también estás en problemas. O sea, yo tengo que ser un vidente y tú tienes que ser un vidente. Los dos tenemos que ser bien videntes y con los ojos bien abiertos y buscando comprender bien las Escrituras, como hay que comprenderlas. Porque si yo tengo una Biblia y digo, no, sí, yo creo en la palabra, pero estoy equivocado en un montón de cosas que dice la palabra, estoy en problemas, verdaderamente en problemas. Por ejemplo, todos creo que saben que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Es una frase que se ha usado tanto y es bíblica. Pero miren, vayamos a 2 de Samuel 11, 2 de Samuel 11, versículos del 2 al 5, donde vemos que este hombre, conforme al corazón del Señor, comete un grave error. 2 de Samuel 11, versículos del 2 al 5. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Heteo. O sea, él va paseando, ve a una mujer bañándose, le parece muy hermosa, pregunta, le dicen: está casada. O sea, con Urías, Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Luego quizás conozcan la historia. David no solo comete este error, sino que manda a llamar a Urías. Es una historia bastante larga, pero termina enviando a Urías a que muera, a que lo maten. Dice: no, mira, mándalo a la parte más peligrosa y si muere, que muera. O sea, manda a matar a este hombre. ¿Cómo era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hace? Adulterio y asesinato. ¿Está en la Biblia? ¿Sí o no? Está en la Biblia. Lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Puedo enseñar esto y decir que está bien el adulterio? Claro que sí. Si está ahí, te enseño la historia y digo: mira, este hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, tú sabes. Quizás Dios se lo dijo. Otro caso, Salomón. Salomón era el hombre más sabio que existió y que existirá. Miren, vamos a Primera de Reyes 3:12. Primera de Reyes 3:12. Salomón se humilla delante de Dios y le dice: Señor, ¿cómo voy a guiar a este pueblo? Dame sabiduría, inteligencia para guiar a este pueblo. Y el Señor
le responde y le da sabiduría. Y le dice, como no me has pedido riqueza ni esto, te doy sabiduría y también te doy. Pero miren lo que le dice en Primera de Reyes 3:12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, le responde el Señor. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El hombre más sabio que podemos encontrar, Salomón. El hombre más sabio que podemos encontrar tenía 1000 mujeres. Miren, ahí nomás lo tenemos en Primera de Reyes 11:3. Primera de Reyes 11:3. El hombre más sabio, con una sabiduría como nunca hubo ni la habrá, tenía 1000 mujeres. O sea, y le pide a Dios sabiduría. 11:3, Primera de Reyes 11:3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El hombre más sabio con 1000 mujeres. ¿Cuántos quieren pedir sabiduría? 1000 suegras no es un buen negocio. El hombre más sabio con 1000 mujeres. ¿Qué ejemplo en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Es la palabra de Dios. Así que yo lo puedo enseñar y puedo decirte, mira, es bíblico tener varias mujeres. De hecho, los mormones tienen varias mujeres. No sé bien cómo estarán ahora, pero porque estaba prohibido, la poligamia en Estados Unidos está prohibida, no sé cómo le dan la vuelta, pero ellos creen en la poligamia. Salomón era el hombre más sabio, es el hombre más sabio que existió, y sin embargo tenía 1000 mujeres. ¿Es la Biblia? Pues es la Biblia. Así que yo puedo enseñar la Biblia, y si tú no eres un vidente, si tú no conoces al Señor, si tú no investigas la palabra de Dios, iremos los dos directo a un pozo, porque no es la voluntad. Está en la Biblia, pero no es la voluntad de Dios. Es como lo que les dije la otra vez, Judas se ahorcó, así que ¿qué hacemos? Nos ahorcamos todos. Es tu trabajo inquirir, investigar, estudiar, confirmar lo que se te está diciendo como que es la palabra de Dios. Confirmar si es la interpretación correcta de lo que se enseña en la iglesia, de lo que tú escuchas por ahí, pero de lo que tú lees también, que espero que leas la Biblia. Tú debes investigar. O sea, ¿esto es la interpretación correcta de las Escrituras? O sea, ni tú ni yo podemos tener la excusa, no, el día que lleguemos delante del Señor, Señor, es que me enseñaron mal. Pero, perdón, ¿y las Biblias que tenías en tu casa? No, sí, yo tenía Biblias, pero me enseñaron mal. Pues tú tenías una Biblia, tú, en el caso de que hayas nacido nuevo, tú has nacido nuevo, yo te di mi espíritu, yo te di mi sabiduría, yo te dije que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús yo te lo daría. O sea que si te faltaba sabiduría, lo decía Santiago, que pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No hay excusas. Tenemos una Biblia, pues si caemos en el pozo es por nuestro error. Y si quien te enseña la palabra está equivocado, Jesús dice que caerán ambos en el hoyo si tú no investigas, si tú no empiezas, Señor, guíame, muéstrame, ayúdame a entender tu palabra, quiero leer tu palabra, quiero buscar, quiero aprender de tu palabra, quiero aprender de ti. El infierno está lleno de ignorantes de las Escrituras, que pensaron que era suficiente con ir a la iglesia los domingos. Lleno. Tu única oportunidad y mi única oportunidad está en asegurarnos cada día que lo que nos enseñan y que lo que leemos en la palabra es la voluntad de Dios y la verdad de Dios. Y no solo esto. Me olvidé preguntarle a la persona, pero no creo que tenga problemas, pero no lo voy a mencionar. Pero uno de nosotros salió hace un tiempo a evangelizar. Estaba evangelizando, estaba predicándole a alguien y se le acerca a alguien, creo que era adventista, sí, era adventista, y esta persona dice, le empecé a hablar y esta persona adventista me empezó con versículos, plum, 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 es que la Biblia, y esto y el versículo, y si yo me quedé como, bueno, sí, no, espera que tengo una concordancia aquí, ¿dónde está Liz Ward? A ver, que tal versículo, ¿y qué hago? O sea, yo me quería tirar del cuarto piso de donde vivo, ¿no? O sea,
O sea, por decir, nosotros debemos conocer las Escrituras. Los niños en la época de Jesús, ¿qué se les enseñaba a los niños? No se les enseñaba matemáticas, se les enseñaba las Escrituras a partir de los 4 o 5 años y comenzaban a memorizar la Torá, los 5 primeros libros, de memoria, palabra por palabra. Y los que pasaban ese punto ya eran más avanzados, pero estudiaban, que ya se habían memorizado los 5 primeros libros, y de ahí hasta el final, hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento de memoria. Y los adventistas, los testigos de Jehová. Yo me acuerdo que cuando empecé en la iglesia, me decían, no, predicarle a un testigo de Jehová es... Y están filmando y no, lo puede ver un testigo de Jehová y se nos ríe en la cara. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? No, porque se memoriza en la Biblia. Y nosotros debemos memorizar la Biblia y debemos conocerla. Y yo después de eso que me decían, quería hablar con los testigos de Jehová. Yo digo, pues, si tenemos nosotros la verdad y si nosotros conocemos la palabra, pues vamos a hablarles y vamos a decirles lo que están equivocados. Y nosotros debemos conocer la palabra y debemos estar preparados con la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿cómo voy a presentar defensa de esta manera si no estoy preparado? Debo conocer la palabra, debo conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo, debo conocer versículos de memoria y poder encontrarlos con facilidad y decir, mira aquí, tú dices que Jesús no es Dios, pues mira aquí lo que dice en Apocalipsis, lo adoraban a Jesús junto al Padre. ¿Cómo el Padre va a compartir la gloria si Él dice, yo no le doy mi gloria a nadie, dice en Isaías? Mira, yo lo he hecho y se quedan mudos. No tienen cómo responder a eso, porque pueden responder a Juan 1, donde dice que el verbo era Dios. Y dice, no, era un Dios. Entonces dice, no, pero es que nuestra traducción... Pero ¿cómo responden cuando en Apocalipsis 5 lo están adorando a Jesús? Se quedan mudos. Tú tienes que conocer, y mira este pasaje, y mira este, y mira aquí. Yo le he dicho a los testigos de Jehová, ustedes adoran ángeles. No, ¿qué estás diciendo? Sí. No, me dice, mira en Éxodo 20 que dice que no adorarás a nadie más. Pues justamente, si en Apocalipsis 5 lo están adorando, ustedes están creyendo que se puede adorar a otro ser que no sea Dios. No, bueno, no queremos discutir. Yo les empecé la conversación diciéndole que no quería discutir. Ustedes me dijeron que querían hablar. Pero debemos conocer la palabra, instruirnos, prepararnos. Si no, somos unas cuantas niñas ahí participando de un show y no somos soldados que peleamos la buena batalla de la fe. El cristiano no vive para ver qué nuevo tesoro en la tierra se puede hacer. Él vive para pelear la buena batalla de la fe. Si no vivimos así, siento decirlo, no vivimos como cristianos. Y para eso estamos viendo herramientas para conocer la palabra de Dios, para prepararnos, para encontrar la interpretación correcta de las Escrituras. James Roscoe escribió que aquel que quiere estudiar correctamente las Escrituras cumple funciones comparables con las de los exploradores, que van explorando, ¿no? Y van explorando y buscando, con la de los exploradores, detectives, ¿no? Que van investigando y van siguiendo una pista hasta encontrarlo. Historiadores, rastreadores e investigadores. Eso es aquel que quiere tener la interpretación correcta de las Escrituras. Va investigando, va viendo, a ver en el contexto, a ver. Por eso le estoy dando herramientas para que puedan hacerlo. En su búsqueda, dice James Roscoe, en su búsqueda del mensaje de Dios, es un Colón que navega los extensos mares de la Escritura. Es un Sherlock Holmes, no sé si recuerdan a ese personaje
este investigador, que anda buscando pistas para lograr lo mejor que Dios pueda hacer de ellos como exploradores espirituales, detectives, historiadores, rastreadores e investigadores. Deben concentrarse en principios tradicionales de interpretación bíblica para asegurarse de que el mensaje predicado es la palabra de Dios y no ninguna otra. Debemos investigar para saber si estoy verdaderamente predicando la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo a decir, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, con 1000 mujeres, estaría predicando la palabra de Dios. Y de hecho hay gente que lo enseña así. Pues si tenían varias mujeres. He conocido gente que dice, ¿acaso la palabra no dice que todo lo que hagamos con amor está libre de la ley? ¿Que el amor es mayor que toda la ley y los profetas? Entonces si yo no sé, me voy con otras 200 mujeres, pero lo hago con amor, estoy cumpliendo la ley máxima. Hay gente, yo la he conocido personalmente, que creen eso y enseñan eso. ¿Será esa la interpretación bíblica? Una de las herramientas para encontrar verdaderamente lo que dicen las Escrituras es el contexto cultural. El contexto cultural. Es muy útil estudiar el contexto cultural. Amplía mucho un pasaje. Algo que hoy representa una cosa, en la época bíblica quizás representaba otra cosa. O sea, no sé, tú lees algo y dices, esto se refiere a... No, pero tienes que averiguar qué representaba en esa época. Como por ejemplo, hay una idea que se tiene. Vamos a leer Mateo 19. Mateo 19, versículos 23 y 24. Mateo 19, versículos 23 y 24. Esto se ha usado muchísimo y muchas veces se dice, claro, en el contexto cultural, la aguja era una puerta que había en Jerusalén. Entonces la persona venía desesperada porque la venían persiguiendo, se bajaba del camello y se metía en esa puerta tan pequeña que no entraba el camello. Eso yo lo he escuchado, pero hasta el cansancio. Porque dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces dicen, lo que pasaba es que había una puerta, entonces el camello no podía entrar. Pues históricamente no existe esa puerta. No existe. En ningún libro de historia, en ningún comentario cultural, no lo vas a encontrar jamás. A alguien algún día se le ocurrió que seguramente, ¿cómo va a ser que va a pasar por el ojo de una aguja de coser? ¿Cómo va a ser eso? Dicen, sería una locura. Entonces alguien dijo, pues seguramente habría alguna puerta, y ya seguramente el siguiente dijo, había una puerta, y el otro dijo, Dios me mostró que había una puerta, y así va pasando, y como nadie investiga, pues había una puerta. Pues no había ninguna puerta, era una aguja. Eso se llama hipérbole. Una hipérbole es enseñar algo así como demasiado, digamos, a lo bruto, ¿no? Como tú dices, pero un camello por una aguja. Pero es algo para que te quede muy grabado. Y eso lo usaba mucho Jesús y se usaba mucho en la época de Jesús. Y a veces es bueno como una herramienta a la hora de predicar, para que te quede bien grabado. O sea, la gente que lo escuchaba decía, es hasta gracioso, como un camello por una aguja es imposible. Pues eso es lo que está diciendo Jesús. Pero como no estudiamos el contexto, no estudiamos historia, nos quedamos con lo que nos dijeron, pues gloria a Dios, el Señor sabe, aleluya. Y terminamos enseñando errores, que en algunos casos son inofensivos, pero en otros casos son muy peligrosos, porque se hacen doctrinas de errores de ese tipo. Si quieren anotar, los que anotan, hay buenos libros al respecto. Uno de ellos se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia. Esto sí te lo tenía que haber pasado y me olvidé pasártelo. Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, y su escritor se llama Craig o Craig, y separado su apellido, Keener, o lo leemos con K y es Keener. Comentario del Contexto Cultural de la Biblia de Craig Keener. También hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama
compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento. Ese libro es muy bueno y es una cosa así, son 10 libros en uno, que hoy en día lo venden, no es caro, y su escritor es alemán, se llama, bueno, uno de los editores se llama Gerhard Kittel, con K, Gerhard con H, Hard Kittel. Ese es muy, muy bueno, por cada palabra tiene un montón de enseñanza. Y otro es sobre las parábolas de Jesús. Hay un libro muy bueno que se llama Las parábolas de Lucas, que lo venden y es muy barato, de Kenneth Bailey, y otro se llama Parábolas de Joaquín Jeremías. Ahí tienen como para empezar, y por los siguientes 20 años, mucho. Otra herramienta es el análisis del idioma original. O sea, si está en el Antiguo Testamento, mayormente es hebreo y algo de arameo, o si está en el Nuevo Testamento es griego y algunas palabras hay también en arameo. Entonces, investigar el idioma original, o sea, ver esta palabra qué significaba, también los libros que les pasé también pueden ser útiles en eso. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado eso, con mucho cuidado, mucho cuidado. A veces he visto personas que retuercen un versículo diciendo que en el idioma original significaba no sé qué, ¿no? Aquí está diciendo esto, pero en el idioma original, y ahí claro, como tú y yo no me sé todas las palabras de memoria del griego ni del hebreo, y yo qué sé, si el predicador lo dice, ¿no? Hace poco vi a alguien, un predicador medianamente conocido que vuela en Continental Airlines, que hablaba sobre Apocalipsis 17.6, y Apocalipsis 17.6, o sea, Apocalipsis 17 habla de la ramera, ¿no? De Babilonia, que estaba ebria de la sangre de los santos, ebria de la sangre de los santos. Dice esto: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, una mujer ebria de la sangre de los santos. ¿A qué piensan ustedes que se está refiriendo si está ebria de la sangre de los santos? ¿Que se emborrachaba? No, mataba. Ahí está hablando de algo que mataba. O sea, Babilonia, en este caso, está hablando de la religión falsa, que es la que siempre ha matado, desde Abel hasta el último, es la que mata a los santos. Está ebria de la sangre de los santos. Este doctor decía que en el decía esto exactamente, en el original dice que él es en la que se manifiestan los espíritus de borrachera. Dice, aquí cuando está diciendo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, dice en el original, eso de ebria, es en la que se manifiestan los espíritus de borrachera. Él estaba hablando decía, de esos que, bueno, que te oran y que supuestamente tú caes en borrachera espiritual y quedas como ebrio en el espíritu. Él hablaba contra eso y entonces usa este pasaje para decir que en el original Babilonia tiene un espíritu de borrachera. Entonces, cuando tú caes supuestamente en el espíritu, es un espíritu de borrachera. Pues ahí hice una mezcla que no tiene nada que ver con lo que está diciendo ahí. Y a mí se me ocurrió, porque no sabía qué palabra estaba usando, digo, voy a mirar en el original. Porque supuestamente aquí en el original, gracias a Dios que tenemos los originales, hoy en día en internet puedes encontrar los originales de las versiones que quieras, y lo busqué, a la mujer ebria, en el original los espíritus de borrachera tiene. Pues empecé a buscar en el original, y el original es la palabra griega metsuo, que significa simplemente emborracharse. ¿Dónde quedaron los espíritus de borrachera? Pues en ningún lado. Lo busqué por aquí, lo busqué por allí, lo busqué en el otro, expertos en el griego. Lo de espíritu de borrachera nos lo inventamos. Porque en el original, cuidado con los predicadores porque en el original, o sea, bueno, hay que buscar, pero con mucho cuidado, de no inventarnos una doctrina y una idea, porque en el original empiezo a torcer. O sea, ten cuidado con los predicadores porque en el original.
aunque es bueno, vuelvo a decirlo, estudiarlo y verlo, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Hay algunos que llaman algo que vamos a ver ahora, lo llaman expansión ilegítima del rango semántico, que puede sonar a chino, ¿no? Pero es expansión ilegítima, o sea, no es lo que hay que hacer, del rango semántico. O sea, ¿qué es eso? O sea, es traer todo el rango semántico de una palabra a ese contexto. Por ejemplo, tú vas al Strong, todos, la mayoría conocen el diccionario bíblico que es muy bueno, se llama Strong. Ahí buscas la palabra poneros, que es la 4190, y dice culpable, perverso, enfermo. Culpable, perverso, enfermo. Y tú dices, es complejo, ¿no? Porque una cosa es ser culpable, perverso y otra ser enfermo, ¿no? Entonces, esta persona era culpable de una enfermedad perversa. No. El Strong te da 3 posibilidades: culpable, perverso, enfermo. Pero no es lo mismo estar enfermo que ser un perverso, ¿verdad? O sea, porque si tú mañana te enfermas, no vamos a decir, tú eres un poneros, un culpable, perverso, enfermo. No. O sea, enfermo, perverso. ¿Cómo sabes entonces cuál es la correcta? O sea, cuando tú vas al Strong, de hecho hay alguien que me preguntaba hace tiempo, me decía, yo no sé, yo debo tener otro Strong, me decía, porque empiezan, porque esta palabra significa saltar, bailar, correr, enojarse, y yo no sé, ¿cómo hago para todo eso llevarlo a una palabra? Tengo que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cómo tengo cuidado? En muchos casos por el contexto. Si dice, y de repente cayó enfermo, pues no está diciendo que de repente cayó culpable, perverso, enfermo. Tengo que tener mucho cuidado. Y para mí la manera más fácil es tener libros donde expertos en el idioma expliquen esa palabra en ese versículo. Yo cuando la mayoría de las veces que les digo, porque esta palabra significa siempre, o el 99% de las veces, van a ver que yo digo, dice fulano de tal, que esta palabra, porque yo no soy un experto en griego, yo apenas tengo unos cuantos libros sobre griego y soy un neófito sobre el tema. Entonces, como yo no me he tirado 30, 40 años sobre el griego, pero otras personas sí, entonces voy a esa persona que sí se ha tomado ese trabajo, Dios le ha dado ese don, le ha dado ese ministerio, entonces empiezo a ver, esta palabra, y aún la comparo con otras, a ver si coinciden, y veo en el contexto, y voy viendo, y voy orando, y el Señor va obrando. Pero mucho cuidado, en el original dice, porque no nos está permitido cambiarle el sentido a las palabras. ¿Lo van entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Otra, la Biblia enseña la Biblia. La Biblia enseña la Biblia. Algunos cristianos del siglo XVI le llamaban a esto analogía escritura. O sea, la Biblia enseña la Biblia, analogía escritura. Muchos, por no entender esto, empiezan a decir, no, es que la Biblia tiene contradicciones. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Samuel 24, 1. 2 de Samuel 24, 1. Donde aquí vamos a encontrar que Dios está airado contra Israel e incita a David a hacer algo, ¿no? 2 de Samuel 24, 1. Dice, volvió a encenderse la ira ¿de quién? De Jehová. Se encendió, primer ser o personaje, por decirlo así, con todo el respeto, pero el primer personaje en esta historia, Jehová. O sea, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. ¿Quién incitó a David? Jehová. Jehová incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, ¿quién incitó? ¿Quién se enojó con Israel? ¿Quién incitó a David a censar al pueblo? Sin embargo, si vamos a Primera de Crónicas 21:1, es la misma historia, pero contada en otro libro de la Biblia. Primera de Crónicas
21:1. ¿Bien todos? ¿Sí? Primera de Crónicas 21:1. Dicen, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí, ¿quién es el que incita a David a hacer un censo? Satanás. Entonces, ven que la Biblia se contradice. ¿Cómo ustedes van a creer en un libro que tiene contradicciones? Dicen algunos. Y hasta ahí por internet, gente dice, no, tiene contradicciones. Miren, aquí en un libro dice que lo incitó Dios y en otro libro dice que lo incitó Satanás. ¿Cómo pueden creer en un libro con contradicciones? Pues eso es ni más ni menos que ignorancia. Porque la Biblia enseña la Biblia. Dios utiliza al diablo. Y muchas veces lo ejecuta el diablo, pero fue permitido por Dios por alguna razón. Alguien decía, si me preguntas quién lo hizo, alguien te pregunta, ¿quién lo hizo, Dios o Satanás? Sí. ¿Cómo así? Sí. ¿Lo hizo Dios o Satanás? Sí. Lo hizo Dios y lo hizo Satanás. O sea, Dios en su voluntad hizo tal cosa, pero es del diablo el brazo ejecutor. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto en Job 1, versículos del 6 al 12. Job 1, versículos del 6 al 12, donde vemos que Satanás se presenta delante de Dios y le habla sobre Job. Primera, hay un solo Job. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi... Decírselo a Satanás es como incitarlo, ¿no? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, todo le va bien, todos dicen gloria a Dios, pero extiende ahora tu mano, Satanás le está diciendo a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás le dice a Dios, tócalo. Dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Va Satanás a ejecutar lo que Dios quería que se haga. Y en los versículos siguientes, del 13 al 19, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. O sea, ya aquí empieza Satanás a obrar. O sea, vienen los sabeos y les quitan todo, y matan a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente empieza a perder todo Job. En el 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Pregunto, ¿quién hizo todo esto? ¿Satanás? ¿Pero quién mandó a que se haga todo esto? Dios. Por esto Job, después de todo lo que sucede, mueren sus hijos, lo pierde todo, toma esta actitud. Miren los versículos siguientes, Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No empezó a hacer guerra espiritual. Diablo, te reprendo, sal de mis posesiones. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. O sea, fue Satanás el que lo hizo, pero fue Dios el que permitió que eso sucediera. Por eso vemos en un libro una cosa, o sea, fue Dios el que lo incitó, pero el brazo ejecutor es Satanás. Entonces, cuidado cuando no estudiamos las Escrituras y no entendemos de que la Biblia debe enseñar la Biblia. Si algo no lo entiendo, si algo me parece una contradicción, debo empezar a buscar, a orar y a estudiar la palabra para que la misma Biblia me enseñe y me dé el contexto para poder entender la palabra de Dios. Otro ejemplo, hay un pastor en México que enseña este versículo. Miren, vamos a Mateo 17, 20. Mateo 17, 20. Este es un pasaje muy conocido. Mateo 17, 20 es el primer libro del Nuevo Testamento. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y este pastor en México dice, pues ahí dice que si tengo fe como un grano de mostaza, nada me será imposible. Así que yo creo que Satanás se va a convertir y se va a volver al Señor. Yo estoy orando y yo tengo fe de que eso va a suceder. Él ora y cree que Satanás se va a convertir. Eso es fe, ¿no? Eso es una locura, una completa locura, como se ríen, que yo siempre digo. Pues la palabra dice lo contrario. Satanás ya está condenado. Miren, vamos a Juan 16, 11. Muchas gracias, Marquitos. Juan 16, 11. Donde Jesús está hablando y dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No es que ahora yo voy a orar y tengo fe de que él se va a convertir, ni que él se va a arrepentir, ni el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea que yo nunca puedo orar por algo que la Biblia me dice lo contrario. Y nunca puedo tener fe por algo que la Biblia me dice lo contrario. Y tengo que tener cuidado, porque si yo saco un versículo de contexto y digo, aquí dice nada. ¿Nada qué es, hermanos? Nada. Y es cierto, yo lo he enseñado que cuando la Biblia dice todo es todo, pero hay casos que no. Tatán, tatán, tatán. Por ejemplo, cuando habla de que el Espíritu Santo en Pentecostés, con la profecía de Joel 2, 28, que dice que el Espíritu Santo va a caer sobre toda carne. ¿Va a estar el Espíritu Santo sobre toda carne? No, y ahí usa la palabra toda. Pues no se puede estar refiriendo a todos, porque no, el Espíritu Santo no está en todos. Entonces hay que tener cuidado, vale, sí, aquí está diciendo toda, pero a ver en qué contexto lo está hablando, a ver cómo lo está hablando, a ver, con cuidado. O sea, los vagos, podemos agregar el versículo que dijo Paco 3:12, los vagos no entrarán al reino de los cielos. Otra herramienta, el trasfondo. Si quieres una seria interpretación de un pasaje, necesitas saber el trasfondo de un libro bíblico. O sea, hoy en día, toda Biblia de estudio, casi todas las Biblias, traen, antes de empezar el libro, te cuenta el trasfondo de ese libro. Y te dice, bueno, este era el profeta Amós. Amós era así, vivió en esta época, tenía... Pues hay que leer, hermano, tenemos un solo libro para conocer. Uno empieza a investigar y dice, ahora entiendo por qué está diciendo esto. Ahora entiendo. Y eso viene en casi todas las Biblias. Otra herramienta, cuídate de ti mismo. Un gran enemigo, sin lugar a dudas. Tener cuidado de no torcer las Escrituras para beneficio personal
o para agradar a nuestros sentidos es algo muy bueno. Porque a veces torcemos las Escrituras para beneficio personal, a veces para ganar multitudes, pero otras veces para acallar nuestra conciencia, para agradar a nuestros sentidos. Sentí tal versículo y me dio paz. Que esa paz no sea que estás apagando la convicción de pecado del Espíritu Santo. Miren, vamos a leer segunda de Pedro 3. Versículos 15 y 16. Segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, o sea, en las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice, Pedro está opinando sobre las cartas de Pablo y dice que algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no saben, e inconstantes, tuercen. O sea, gente que ya en esa época torcían las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque no conocen, porque son indoctos o inconstantes. Tuercen. Como también las otras, ¿qué dice? Escrituras. Ya Pedro estaba considerando que las cartas de Pablo formaban parte de las Escrituras. Eso para un judío era algo muy fuerte. Porque ellos decían, no, las Escrituras son el Antiguo Testamento. Pero ya Pedro estaba diciendo, y esto antes de morir, que las cartas de Pablo son las Escrituras. Pero dice que las tuercen como también las otras Escrituras para su propia perdición. O sea que cuando empiezo a torcer las Escrituras, lo hago para mi propia perdición. No es una tontería torcer las Escrituras. Hay gente que lea la historia que lea, enseguida comenzará a exaltar la virtud de algún hombre bíblico. Por ejemplo, lea, no sé, la historia de Moisés. ¡Oh, qué hombre este Moisés! Yo me acuerdo que hace muchos años un hombre estaba predicando y decía, y hablaba con la voz así, ¿no? Porque Moisés, Elías, Eliseo, Abraham, este y el otro, eran hombres con otro material, hechos de otro material. Yo me rompía la cabeza en esa época, hace poco estaba en la iglesia, yo me rompía la cabeza diciendo, ¿dónde estará eso en la Biblia, no? O sea, como que hay seres superiores, pero el resto somos, claro, ¿no? Nosotros, ¿no? O sea, lean el versículo que lean, ellos ven a grandes hombres. Entonces, todo lo que leas va a estar manchado por tu idea humanista, que no tiene nada que ver con la idea bíblica. El problema es que esa persona no entiende el mensaje central de la Biblia. El mensaje central de la Biblia, como alguien alguna vez dijo, y es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con él, dijo esto: en la Biblia solo hay gente mala y uno solo bueno, y lo matamos. En la Biblia solamente habla de gente que humanamente, en su naturaleza humana, eran malos. Pero hubo uno solo bueno y fue Jesucristo, y a ese lo matamos. Tú cuando lees, pero Job era recto, esa es la gracia de Dios en él. Es la obra de Dios en él. El resto, por eso encontramos tantos versículos como por ejemplo en Romanos 3, que tenemos una listita hermosa para la autoestima, ¿no? Diciendo cosas que somos inútiles, que no hay justo ni a uno, que no hay bueno, que nuestras gargantas son sepulcros. O sea, ¿por qué? Porque ese es el ser humano. Toda la Biblia exalta a Dios y humilla al pecador. Si tú no entiendes eso, todo lo entenderás mal. Por esto, Pablo le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16. Lo cual no nos da excusa para decir, somos todos pecadores, vivamos como vivamos. No.
ahí está la gloria de Dios que transforma al pecador y Él muestra su gracia, que es visible, es una gracia visible. La gracia de Dios se ve en las personas. Por ejemplo, Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Es Él el que hace la obra. Pero miren 1 Timoteo 4:16, lo cual, otra aclaración por todo lo que hemos estado hablando, no que me quedo así, Él hará su obra. Para eso está toda la palabra diciéndome, ve y hazlo. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. O sea, primero debo tener cuidado de mí mismo. Segundo, ¿de qué? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces debo tener cuidado, porque si mi corazón está lleno de orgullo, toda la Biblia la voy a ver con mis ojos bañados en orgullo. Si mi vida está llena de pecado, toda la Biblia voy a ver excusas para pecar. Si yo no quiero hacer nada, toda la Biblia la voy a ver que no, Él lo hace todo y yo aquí durmiendo tranquilo. Y si yo soy un legalista y quiero la obra del hombre, pues no veré a Dios en ningún lado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando cuido mi vida, cuando busco que mi vida esté bien postradita delante del Señor y estudio las Escrituras con mucho cuidado, no solo es bueno para mí, es beneficioso para mí, sino para todo aquel que me oye. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y otro cuidado. Aquí vemos yo mismo, la doctrina, cuidado con el cristianismo histórico, hermanos. Algunos de repente vienen con la revelación, ¿no? Es que Dios me dijo que tal cosa. Entonces dice, pero en 2000 años Dios no se lo dijo a nadie más. Está raro eso. No sé. ¿Será que Dios está restaurando todas las cosas y ahora nos trae una nueva revelación? Suena a David Koresh, no sé, a una secta rara. No. Dios me lo habló, yo estoy segurísimo, en 2000 años. O sea, tú cuando ves algo en la palabra, cuando algo Dios te está hablando, cuando estás comprendiendo algo de las Escrituras, vuelves, miras y dices, a ver, ¿a alguien más se lo habló alguna vez? Mira, a ver, y claro, coincide con la palabra. ¿No se lo habló a nadie más? Yo tengo un montón de cosas que me parecieron buenísimas, pero las he dejado todas a un costado porque en 2000 años a nadie se lo habló. Y luego con el tiempo me di cuenta que ni a mí me lo había hablado. Por lo que era algo que se me ocurrió, me pareció en el momento. Y agradezco al Señor que no lo hablé, que lo guardé ahí y dije, bueno, voy a tener mucho cuidado. Pues con el tiempo el Señor te habla. Otra herramienta muy buena es ¿a quién le habla? Cuando tú lees algo en la palabra, ¿a quién le está hablando? Porque hay personajes en la Biblia. Tú dices, no, todo me habla a mí. O sea, Dios me está hablando en todo momento a mí. Y lo que diga ahí, pues hay que tener cuidado a quién le está hablando. Vamos a leer Juan 21:18. Juan 21:18. Y leemos el versículo así solo, sin saber ni quién habla, ni a quién le habla, ni nada. De cierto te digo, cuando eras más joven, tómalo para ti, ¿no? Cuando eras más joven, más de lo que eres, ¿no? Te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, quedaré así, ¿no? Y te ceñirá otro, o sea, otro me va a tomar así, y te llevará donde no quieras. Está raro, ¿no? O sea que todos nosotros cuando nos pongamos viejos, nos agarrarán un tipo de enfermedad que pondremos las manos así, alguien me va a llevar así como duro como quedé y me llevará donde no quiero. Claro, no lo puedo impedir porque no puedo mover los brazos. ¿Será eso lo que está diciendo ahí? ¿Qué les parece? Pues si vemos el versículo siguiente, dice, Jesús le está hablando a Pedro.
literalmente le está hablando a Pedro, no a ti, a Pedro. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Se lo estaba hablando a Pedro. Pedro cuenta la historia extrabíblica que lo crucificaron, por eso estaba así. Cuenta la historia extrabíblica que él pidió ser crucificado al revés para no morir como su maestro, pero murió así y lo llevaron donde él no quería, lo obligaron. Entonces, si yo tomo ese versículo y digo, pues alguna interpretación tiene que tener para mí, pues si le buscamos, sí, pero ten cuidado, le está hablando a Pedro y le está diciendo algo puntual a Pedro. Entonces, en este caso le busqué un ejemplo burdo, pero a veces uno dice, no, pero ¿a qué lo dice? Sí, pero ¿a quién se lo está hablando? ¿En qué contexto? ¿Qué le está diciendo? Debemos estudiarlo, ¿no es? Como era ese pito, pito, gorito, pum, este versículo, pues aquí me está hablando el Señor. Otro ejemplo así, lo encontramos en Hechos 16, Hechos 16, versículos del 29 al 31, Hechos 16, versículos del 29 al 31. Y en el contexto, luego lo pueden ver en sus casas, Pablo y Silas estaban presos en la cárcel y la cárcel, ellos empiezan a adorar al Señor y la cárcel empieza a temblar y quedan libres. Entonces el carcelero los va a buscar, a Pablo y a Silas. Dice, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se lo dice a todos? Yo he escuchado 50 millones de veces de predicadores que dicen, tómate de esta promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues Pablo se lo está diciendo al carcelero. Si eso fuera una promesa para todo cristiano, entonces no habría hijos apartados y que se mueren apartados, o padres, o mi madre. Entonces, ¿dónde está la promesa? Ahí tenemos un caso. Mi madre falleció a principios del año pasado, murió sin Cristo, rechazando al Señor hasta el último momento. No, es que no he creído la promesa. Aquí no dice que debo creer la promesa. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice, aférrate a esta promesa que ahora te doy y a lo largo de los años verás el cumplimiento. Ahí le está hablando Pablo al carcelero. Que luego tú creas en eso, porque tú dices que Dios te lo ha hablado, es otra cosa. Pero no podemos quitar aquí del contexto de lo que está sucediendo. Le está hablando Pablo a una persona. Y así hay muchísimos casos. Otra herramienta. ¿Qué traducción utilizo? Porque, bueno, algunos tal vez no lo saben, pero en este momento hay un montón de traducciones que podríamos utilizar. La que estamos utilizando siempre, porque es la que mayormente se usa, se llama Reina Valera 1960. Su primera traducción fue hecha en 1569 por un hombre que se llamaba Reina Valera, Casiodoro de Reina, porque después viene Casiodoro de Reina en el 1602. Cipriano de Valera hace un arreglo de eso que él había hecho, quita algunas cosas, mejora algunas cosas, pero tenemos una versión que se llama Reina Valera 1960, pero luego está la nueva versión internacional, la versión pesjita, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, tenemos un montón de versiones. ¿Qué versión utilizo? ¿Cuál es la correcta, verdad? ¿Cómo hago? Pues usar diferentes traducciones es algo útil, no le tenemos que tener miedo a eso. No, es que... no, porque dice lo mismo, pero con diferentes palabras. Y la realidad es que ninguna traducción es inerrante. Inerrante significa que no tiene error. O sea, no adoramos la versión Reina Valera 1960. No es que decimos, no, esta versión es inerrante. Por eso sería una locura, porque en otros países tienen otras. Los norteamericanos no usan la Reina Valera 1960, usan la King James. Entonces, no, esta es la correcta, todo el resto del mundo que habla otros idiomas está equivocado. No, o sea, usamos diferentes traducciones y es muy útil hacer eso. Es muy útil, no le tengan miedo. Veo, a ver, esto aquí que dice, lo que es inerrante fueron los manuscritos originales.
Eso es lo inerrante. De ahí se hicieron diferentes traducciones, tenemos versiones en griego que podemos ver, tenemos diferentes versiones. Podemos hacerlo con plena seguridad porque tenemos la palabra de Dios. El argumento más grande que hemos expuesto a lo largo de esta serie es que Dios es fiel y el Dios soberano y todopoderoso nos ha dado su palabra para que le sigamos. Inerrante e infalible. Ahora, algunos hablan mal de la nueva versión internacional. ¿Conocen la nueva versión internacional? La versión de la Biblia. ¿Alguno la conoce? ¿Alguno la conoce? Unos 3 o 4. Algunos la conocen. Pues algunos dicen que la nueva versión internacional fue hecha para, entre otras cosas, para negar que Jesús es Dios. Y hasta hace poco me escribieron, me dijeron, ¿pero por qué a veces usas la nueva versión internacional? Como dicen, pues, y hasta hay algunos que respeto mucho, pero que dicen eso, que no, que la nueva versión internacional no es del diablo, porque niega que Jesús es Dios. Pues vamos a leer Juan 1:18. Juan 1:18. ¿Lo tienen todos? Dice, a Dios, está escribiendo Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, aquí que vemos, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿no? El unigénito, el único Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nadie ha visto a Dios, ¿y quién le ha dado a conocer? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Tú puedes ver ahí que Jesús es Dios? En este pasaje que acabamos de leer de la Reina Valera 1960, ¿puedes encontrar ahí algo como para decir, aquí está diciendo que Jesús es Dios? ¿Lo encuentras? Míralo bien. A ver. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Puedes claramente ver que ahí está hablando de que Jesús es Dios? En ninguna parte, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, que está en el seno del Padre, sí, pero no claramente diciendo que Jesús es Dios. No lo dice, ¿verdad? Esa es la Reina Valera 1960. Pues vamos, o yo se les voy a leer de la nueva versión internacional y dice, la que supuestamente quería negar que Jesús es Dios, ¿no? Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, si la nueva versión internacional quiere negar que Jesús es Dios, simplemente acá se tenía que quedar calladito la boca, repetía lo mismo que la Reina Valera, y ya está, no había más nada que hacer. Sin embargo, aquí dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios, está aseverando que es Dios. Entonces, ¿dónde está todo eso que han escrito? Y hay escrito por todos lados diciendo que no, que la nueva versión internacional es del diablo, que quiere negar que Jesús es Dios. Yo se lo mostré hace tiempo, a un pastor que hablaba eso, y me dijo, bueno, no quiero discutir, y él ya había hecho un montón de escritos diciendo que la nueva versión internacional era del diablo. Les recomiendo el Eastword, como un muy bueno programa que lo pueden instalar en su ordenador o computadora. Es muy bueno, es gratuito, ahí tienen diferentes versiones de la Biblia, diferentes comentarios bíblicos, diferentes diccionarios, tienen un montón de material en algo que es gratuito y se escribe ¿cómo se llama? Un guión SW, o bueno, ya ni me acuerdo cómo se decía en W, como se decía en Argentina, SWORD, Eastword, y una página muy interesante que se llama biblos.com. Ahí tienen diferentes versiones, tienen el griego, tienen comentarios, tienen de todo. Ahora, ya casi terminando, libros, ¿sí o no? ¿Puedo usar libros? ¿Puedo usar comentarios bíblicos? ¿Sí o no? ¿Puedo usar diccionarios o es solo la Biblia? Algunos dicen, yo solo leo la Biblia. No me vengan con comentarios bíblicos, con diccionarios o libros de referencia. Yo solo leo la Biblia. Y suena realmente muy espiritual, ¿verdad? O sea, él solo lee la Biblia y él ora y el Espíritu Santo solo lo guía a él y él
O sea, suena muy espiritual, pero no es bíblico, digamos. O sea, vamos a verlo en Efesios 4, versículos 11 y 12. Por supuesto que debemos leer la Biblia y por supuesto que debemos pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Por supuesto. Pero esa es una parte de la verdad. La siguiente parte de la verdad es lo que dice aquí, Efesios 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo, o sea, Dios mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, leo la palabra, le pido al Señor que su Espíritu me guíe, me dé sabiduría, pero también es otra parte de la edificación del cuerpo de Cristo, para que sean perfeccionados los santos para la obra del ministerio, también es lo que Dios hace en la otra persona. Si Dios está usando a una persona que ha estudiado, se ha preparado, y Dios le ha dado un don para eso, si yo rechazo eso, estoy rechazando lo que aquí está diciendo. Estoy rechazando que Dios mismo constituyó, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es una cosa, pero también me compro un libro, compro otro, escucho algún estudio, venimos a la iglesia para que un pastor o un maestro de la palabra nos enseñe y nos vaya perfeccionando para la obra del ministerio. Necesito una no suplanta a la otra, necesito las dos cosas y es la obra misma de Dios que me lleva a la verdad. Charles Spurgeon escribió lo siguiente: parece extraño que ciertos hombres que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo les revela tengan una opinión tan baja de lo que Él les ha revelado a otros. Hay gente que dice, no, a mí solamente el Espíritu Santo porque Él es mi guía. Pero es extraño que ese que tanto habla de que el Espíritu Santo guía a sus hijos, a los hijos de Dios, o sea, ¿por qué menosprecia lo que Dios le ha hablado a otro? Si puedo aprender del otro. Lo que falta es humildad. Eso es lo que falta. El mismo Espíritu Santo que debe revelarte la palabra en tu vida es el mismo que determinó usar a otros para hablarte también. Yo, sinceramente, casi, porque un día les puedo comentar algo y me dicen, no era que no leía, pero casi no leo devocionales, biografías o libros de inspiración. No porque sean malos, sino porque, bueno, es bueno, me puede inspirar, me puede llevar a ciertas cosas, pero más me vuelco a leer la Biblia y libros que me ayuden a comprender la Biblia, libros que me vayan guiando por la verdad. Ahora, no estoy diciendo que sean malos. En su debido momento y en su situación puede ser bueno, te puede llevar a entender ciertas cosas, te puede inspirar. Pero hay un grave peligro de que vivas, de como se dice aquí, de chute en chute, ¿no? O sea que, libro de fulano, voy a servir al Señor, voy a dar todo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer, a la semana, necesito otro chute, a ver, me veo un vídeo de no sé quién, me compro el libro de no sé cuánto, y de emoción en emoción. Entonces, la palabra de Dios es el centro de mi vida. Uso lo que Dios habla por medio de otros, aún devocionales, eso, pero en su justa medida, y libros que me ayuden a comprender lo que ahí está diciendo de gente que es o ha sido guiada por Dios y llamada por Dios. Conclusión. Los primeros cristianos dividían al mundo entero, lo dividían en solo dos divisiones. Ellos lo llamaban los dos caminos, que lo tenemos ahí justamente, un cuadro, mira, justo dice los dos caminos. Y esa división era los que seguían el camino de la vida y los que seguían el camino de la muerte. Había solamente dos caminos para los primeros cristianos. Los que seguían el camino de la vida
y los que seguían el camino de la muerte. Y sinceramente, no veo la razón para no hacer la misma división hoy en día. Bíblicamente hay solo dos formas de vida, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Miren, Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Está Jesús hablando, y luego lo pueden leer en su contexto, está en el Sermón del Monte. Dice, entrad por la puerta estrecha, o sea, difícil, duro, de negación, de muerte, de dejar cosas, de que duele, de que cuesta. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha, fácil, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Unos son los que obedecen la palabra de Dios, los que estudian la palabra de Dios, los que investigan la palabra de Dios para ponerla por obra. Y esos dicen, no, o sea, yo debo morir a esto, no, yo debo quitar esto, no, esto es lo que hablamos el domingo pasado, el mensaje central del domingo pasado. O sea, Él me ha dado la gracia, ahora debo ir y hacerlo. Él me ha dado todo lo necesario, todo lo que necesito para vivir conforme a su voluntad. Entonces, ahora voy y entro a este camino que es duro. No se trata de transformarme en el pastor famoso y ser no sé quién, y que me vengan a servir, y que me traigan no sé cuánto, y que me den no sé qué, y que viajo en no sé qué avión, o que no sé cuánto, o sea, no se trata de que me sirvan a mí. Porque si Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es en Filipenses 2, lo pueden encontrar, del 5 al 8. Pero en el versículo 5 me dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si Dios hizo eso, y me lo dejó como ejemplo, y Jesús dijo, ¿quién es el mayor? ¿El que está en la mesa? ¿El que está sentado a la mesa o el que está como que sirve? ¿Quién es el mayor? Pues según el mundo es el que está sentado a la mesa. Viene el camarero, una Coca-Cola. Pues dice, yo estoy a la mesa como el que sirve. Entonces, nosotros no podemos ser mayor que Jesús. Él nos ha dejado ese ejemplo y ahora dice, haya pues en vosotros este sentir. El que se despojó a sí mismo de todo, de absolutamente todo, y se humilló y fue obediente. ¿Cómo voy a esperar que viviendo de otra manera yo me pueda llamar seguidor de Cristo? Imposible, absolutamente imposible, hermanos, imposible. Es querer inventar un tercer camino que no existe. Y los otros simplemente no viven conforme a la palabra de Dios. ¿Nuestra vida está fundamentada en la interpretación y aplicación correcta de las Escrituras? ¿O somos ciegos que pronto entraremos a un pozo o a un hoyo? Otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El hombre más sabio que podemos encontrar, Salomón. El hombre más sabio que podemos encontrar tenía 1000 mujeres.
Miren, ahí nomás lo tenemos en Primera de Reyes 11.3. Primera de Reyes 11.3. El hombre más sabio, con una sabiduría como nunca hubo ni la habrá, tenía 1000 mujeres. O sea, y le pide a Dios sabiduría. 11.3, Primera de Reyes 11.3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. El hombre más sabio con 1000 mujeres. ¿Cuántos quieren pedir sabiduría? 1000 suegras no es un buen negocio. El hombre más sabio con 1000 mujeres. ¿Qué ejemplo en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Es la palabra de Dios. Así que yo lo puedo enseñar y puedo decirte, mira, es bíblico tener varias mujeres. De hecho, los mormones tienen varias mujeres. No sé bien cómo estarán ahora, pero porque estaba prohibido, la poligamia en Estados Unidos está prohibida, no sé cómo es Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea que si yo soy un ciego y te guío a ti, te voy a guiar a un hoyo, o a un pozo, como dirían aquí, a un pozo. ¿Sí o no? O sea, porque soy un ciego y te voy a llevar por un lugar equivocado y tal vez a un pozo, como tal vez nos golpearemos contra algo, porque si tú también eres un ciego, si mi interpretación de las Escrituras, si lo que yo digo que hay que hacer está equivocado, pues te voy a guiar a algo equivocado. Pero si tú eres un ciego, también estás en problemas. O sea, yo tengo que ser un vidente y tú tienes que ser un vidente. Los dos tenemos que ser bien videntes y con los ojos bien abiertos y buscando comprender bien las Escrituras, como hay que comprenderlas. Porque si yo tengo una Biblia y digo, no, sí, yo creo en la palabra, pero estoy equivocado en un montón de cosas que dice la palabra, estoy en problemas, verdaderamente en problemas. Por ejemplo, todos creo que saben que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Es una frase que se ha usado tanto y es bíblica. Pero miren, vayamos a 2 de Samuel 11, 2 de Samuel 11, versículos del 2 al 5. Este hombre, ¿cómo era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hace? Adulterio y asesinato. ¿Está en la Biblia? ¿Sí o no? Está en la Biblia. Lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Puedo enseñar esto y decir que está bien el adulterio? Claro que sí. Si está ahí, te enseño la historia y digo, mira, este hombre conforme al corazón de Dios, bueno, tú sabes. Quizás Dios se lo dijo. Otro caso, Salomón. Salomón era el hombre más sabio que existió y que existirá. Miren, vamos a Primera de Reyes 3:12. Primera de Reyes 3:12. Salomón se humilla delante de Dios y le dice, Señor, ¿cómo voy a guiar a este pueblo? Dame sabiduría, inteligencia para guiar a este pueblo. Y el Señor le responde y le da sabiduría. Le dice, como no me has pedido riqueza ni te doy sabiduría y también te doy. Pero miren lo que le dice en Primera de Reyes 3:12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, le responde el Señor. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti Y en esta sexta parte seguimos como último domingo sobre cómo interpretar la Biblia. Y hago una pregunta, ¿en qué se basa la fe del cristiano? ¿En qué se basa la fe del cristiano? ¿Cuál es la base de la fe del cristiano? Por supuesto, nosotros, espero que todos, digamos, en la palabra de Dios. Nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Pero si nuestra comprensión de las Escrituras está equivocada, ¿qué nos va a pasar? O sea, sí, la palabra de Dios es la base de mi fe, yo confío en las Escrituras y me rijo por las Escrituras, pero si mi comprensión de las Escrituras está equivocada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ver lo que dijo Jesús, que va a pasar en Lucas capítulo 6, versículo 39, 6,
39, Jesús le habla a los líderes religiosos de su época. Lucas 6, 39, y es un pasaje muy conocido, y les decía una parábola, donde vemos que este hombre, conforme al corazón del Señor, comete un grave error. Segunda de Samuel 11, versículos del 2 al 5. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. O sea, él va paseando, ve a una mujer bañándose, le parece muy hermosa, pregunta, y le dicen, está casada. O sea, con Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Luego quizás conozcan la historia. David no solo comete este error, sino que manda a llamar a Urías, es una historia bastante larga, pero termina enviando a Urías a que muera, a que lo maten. Dice, no, mira, mándalo a la parte más peligrosa y si muere, que muera. O sea, manda a matar a